Recordemos que en tailandés existen 44 consonantes que producen 21 sonidos distintos, estando en posición inicial de sílaba, es decir, al principio de esta, y solo 6 sonidos cuando se encuentran en posición final de sílaba. Para aprenderlas de una forma más sencilla, vamos a estudiarlas agrupándolas según la clase a la que pertenecen. Como ya hemos visto anteriormente, existen 3 clases: la clase alta, la clase media y la clase baja. Si la consonante al final de sílaba puede producir un tono, se considera una sílaba viva o live ending, como es el caso de sam, que es como se dice el número 3. Sam. Fijaos en que la consonante del final produce un tono. Sam. Si termina abruptamente, se convierte en una sílaba muerta o dead ending, como en la palabra pe, que significa picante. La última consonante no produce un tono. Pe. Pe. Hay que tener en cuenta que si la sílaba no tiene marcador de tono, esto es un factor fundamental a la hora de reconocer el tono de la sílaba. Por ejemplo, la palabra cap, que significa con, es una sílaba muerta y se lee con tono bajo, cap. Mientras que la palabra can, que significa junto, se lee con un tono medio, al ser una sílaba viva, can. Cuando estudiemos las vocales, veremos que la longitud de la vocal también puede determinar el tono de las consonantes de clase baja, como por ejemplo en la palabra cap, que significa conducir, que con vocal corta se lee con tono bajo, cap. Y en la palabra cap, que al tener una vocal larga se lee con tono decreciente. Cap. Cada consonante está formada por 2 palabras. La primera indica el sonido que produce la consonante, y la segunda es una palabra que empieza por esa letra o que la contiene, lo que hace mucho más fácil recordar la consonante. La gran mayoría de letras en tailandés suele escribirse con un pequeño círculo llamado hua, que literalmente significa cabeza. Esto nos indica por dónde se empieza a escribir la letra. Vamos ahora con un pequeño repaso de la clase. Las consonantes están formadas por 2 palabras, y se escriben empezando por el círculo o cabeza, hua. Algunas de ellas tienen 2 sonidos, uno en posición inicial de sílaba y otro en posición final. La clase de la consonante, que sea una sílaba viva o muerta, y la longitud de la vocal determinan el tono de la sílaba. En la siguiente clase vamos a estudiar las consonantes de clase alta.